Skype y Hotmail y Yahoo, qué sé yo. Los datos son de la persona, no son de Gmail. Los datos no los administra ellos y eso es el compromiso que ellos tienen. Si ellos violan eso, nosotros tenemos instrumentos para poder tomar acciones. Ahora, como los datos son de la persona puede ir y eliminar esos datos y puede ver qué datos existen. Por eso es tan importante que profesores y padres entiendan cuáles son las reglas de este juego para poder administrar lo que se llama tu identidad digital. ¿Qué pasa con tus datos? ¿Dónde están? Y si yo los puedo borrar o puedo utilizar ciertas maneras de usar los navegadores, por ejemplo, para que no queden datos guardados sobre ti. Pero esto es bien importante porque hay que desarrollarte una capa de estrés. Ahora, Cristóbal, ya después adentrémonos en el tema Ceibal en sí, pero ¿por qué nos tiene que preocupar a ciudadanos, digo, que llevamos una vida normal, este tipo de espionaje o si los datos o a dónde van a parar? ¿Cuál debería ser la preocupación real sobre esto? Bueno, ya decía yo que los datos, el tema del control de datos no es algo nuevo, ¿no? Y las espías y las escuchas existen desde siempre y me parece importante que exista. Lo que pasa es que hoy día la cantidad de tiempo que dedicamos a este tipo de dispositivos es altísima. Según estudios regionales, se habla de un promedio de 7 horas diarias, ¿no? De revisar correo, red social, revisar la prensa, etc. 7 horas diarias es una enormidad de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo y cómo lo administramos? Es una discusión que tiene que darse de la misma manera que en los 70 y 80 se discutía qué hacen los niños cuando ven televisión. Hoy día hay que discutir qué hacen con esto. Y los padres tienen que hablar con los niños y los profesores tienen que entrar en esta discusión también. Ahora, pero vos recién hablabas de las reglas del juego. Cambiaron, cambiaron totalmente. ¿No se hace demasiado foco en este aspecto de seguridad y no tanto en cómo deben modificar la forma de impartir o brindar los conocimientos los docentes a esta nueva generación que se viene, que es bien distinta, por ejemplo, a la de nosotros? Con estas herramientas incluso también. Yo antes de trabajar aquí trabajaba en la Universidad de Oxford, en un instituto de Internet que asesoraba a la Comisión Europea en temas de cuidado y control, ¿no? Y poner límites a Google y a otras compañías desde parte de la academia y el Estado. Y la gran reflexión es que estas habilidades digitales que han de tener los niños y los adultos no solamente se limitan a tener destreza para buscar información, sino de entender qué implicancias tiene cuando tú dejas algo en la red y pierdes el control sobre eso, ¿no? Entonces implica tener toda una madurez y una serie de destrezas que se parece más a una suerte como de ciudadanía digital, ¿no? Y entonces entender responsabilidades y deberes. De la misma manera que la ecología implica que la ciudadanía tome acciones y sepa cómo controlar. Cristóbal, y hablando de responsabilidades y deberes, el gran negocio de Google es la venta de publicidad. Uno a veces pone en Google, voy a buscar mocasines negros y a los 2 días le aparece una columna de oferta de mocasines negros. Y ¿de dónde salió? ¿Cómo sabe la red que yo quiero mocasines negros? ¿Se asegura entonces que a cada usuario, cada pequeño usuario, porque estamos hablando de niños, no se lo va a entrar a bombardear con diferentes publicidades? Sí, tal como mencionaba, la gran diferencia entre Google Apps for Education, que fue donde se hizo el acuerdo con Ceibal, frente a una cuenta común, es que esta está protegida y ellos se comprometen a eso, a no hacer minería de datos, a no entregar publicidad, a no entregarlo ni a venderlo a otras personas, ¿no? Entonces el tema es que hay que conocer esto, hay que analizarlo, hay que entrenar para que esto se proteja. Pero me parece que frente a una cuenta común tenemos muchas más ventajas y maneras de tomar acciones, como decía, en caso de que haya un abuso. Cristóbal, a propósito de las líneas de investigación que de ahora en adelante van a desarrollar justamente para que sea más eficiente el uso de la tecnología en el aprendizaje, también en el papel docente, a ver si nos puedes explicar bien cuáles son esas 4 líneas de investigación que de ahora en adelante van a propulsar. Muy bien. Dado que estos cambios son tan acelerados en términos de dispositivo, en términos de maneras de aprender, en términos de maneras de enseñar, y no es algo solamente que ocurre en Uruguay, sino que es una revolución que es transversal a las generaciones y a distintas sociedades, es súper importante hacer investigación, sistematizarla, aprender de otras experiencias en otros países. Entonces, bajo esa línea se genera un centro de estudios que genera un espacio para dar voz a los académicos, como está el rector en ese minuto, conectar centros de investigación del país con centros de otros países y generar capacidades para hacer estudios de largo alcance. ¿Cuáles son las líneas? Tienen que ver con entender a la luz de tecnología y educación cuáles son las nuevas maneras de enseñar y aprender. El valor del conocimiento de hoy no es el mismo de antes. ¿Cuáles son las destrezas que hay que desarrollar a la hora de enseñar en estas nuevas reglas que implica también nuevas formas de evaluar, nuevas formas de entender el aprendizaje que no está limitado solamente en el aula?
¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Solamente aquello que tiene una calificación o todas estas otras destrezas, como decía yo, de habilidad digital, que no es algo que a lo mejor tiene una calificación, pero es tan importante hoy día? ¿Qué es habilidad digital, Cristóbal? Pues es un término tan interesante que ¿a qué se refiere? Es un término interesante que es un concepto que muta y evoluciona. La conceptualización más básica es saber cómo utilizar los dispositivos. Cuando yo vivía en México le decían saber apachurrar los botones, pero la verdad es que es mucho más que saber utilizar los botones, es saber entender que el conocimiento, si es local, no es suficientemente amplificado cuando es construido con otros, que los centros y periferias se dibujaron, que el concepto de expertise no es el mismo de antes, es saber criticar cuando la información, saber discriminar cuando la información no es de valor, implica todo un pool de habilidades. Escuchando eso, imagino que va a haber mucho énfasis en la labor docente, porque de 2x3 también ocurre que la destreza de los niños puede llegar incluso hasta desbordar las capacidades de los docentes. Esto podríamos hablar largas tardes. Se ha planteado un concepto de nativos digitales, como diciendo, los niños son diestros y los adultos son torpes. Y la verdad es que es un poco más... Yo dije 2x3. Muy bien. Cada tanto. Y es un poco más complejo que eso. Los niños son muy diestros en la interacción con los dispositivos y los adultos suelen ser más diestros a la hora de discriminar información. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo de transferir conocimiento y expertices entre ambos. Es bien importante. ¿No se le ha sacado todo el jugo al plan Ceibal aquí en Uruguay todavía? ¿Todo el jugo que puede dar la herramienta? ¿Qué significa jugo? Claro, aprovecharla al máximo. O sea, me parece que todavía no se le está dando todo el uso que puede llegar a tener. Mira, cuando se analizan países que han tenido muy buenos rendimientos en calificaciones y el uso de dispositivos, ocurre una tendencia contradictoria, es que los países que tienen mejor desempeño no significa necesariamente que utilizan más horas la computadora. No digo más horas, sino la utilidad que puede tener en definitiva. Por lo tanto, tiene más que ver con el tema de la pertinencia, con el tema de la flexibilidad, y en ese sentido yo creo que el tema de si se le puede sacar más provecho, por supuesto, y como decía antes, no solamente en el aula, sino que en otros espacios también. Yo creo que podemos traer experiencias de aprendizaje fuera del aula a conectarlos con conocimientos en el aula. Y hay un enorme pool de oportunidades. Ahora, Cristóbal, también se ha discutido mucho la edad del uso de las tecnologías en el aprendizaje formal, ¿no? Sí, quizás acá no se está adelantando demasiado, que están empezando demasiado chicos con el uso de la Ceibal, que quizás no están en la madurez como para manejarse, ¿verdad?, con el contenido tecnológico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué pasa en otros países también que utilizan un sistema similar? En general me parece que la tendencia es que vaya a presentarse ofrecer la posibilidad de interacción con dispositivos a cada vez edades más tempranas, ¿no? Pero aquí, entonces, la voz, por ejemplo, que tienen los neurocientíficos es fundamental, ¿no? Y por eso estamos llamando y apoyando investigaciones que van en esa línea para entender, a la par de la evolución tecnológica, el conocimiento que tenemos de cómo el cerebro se desarrolla ha crecido mucho, de manera exponencial en los últimos años. Entonces hay que cruzar estos dos campos del conocimiento para poder entender y tener evidencias detrás de esto. Cristóbal, también es importante lo que ocurre con cada dispositivo una vez que el niño sale del aula. ¿Cómo sigue eso? ¿Cuál es la idea a partir de la fundación de cómo debe trabajar el niño en su casa y con su núcleo familiar? Hay una de las líneas de investigación que se llama cultura digital, ¿no? Y es entender el aula ampliada, es decir, todo esto que pasa fuera del aula, que obviamente es aprendizaje, ¿no? Ahora, no es necesariamente aprendizaje formal, curricular o enciclopédico, pero aprendizaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cantidad de horas que utilizan los niños en Facebook, que yo quisiera que la discusión también se vaya allá, ¿qué pasa con los datos en Facebook y no solamente en Gmail o Google? Lo que pasa con Facebook es bien interesante porque Facebook es un espacio multicontextual. Es decir, hay espacios para hablar con la mamá, hay espacios para hablar con la novia, hay espacios para estudiar, hay espacios para socializar. Entonces, es un entorno multicapa, si le podemos llamar así, y es fundamental poder hacer investigaciones. Sí, porque no se ve incluso como algo sospechoso el uso de redes sociales, donde Google ahí también está, digamos, juega su partido. Cristóbal, ¿cuándo van a estar los primeros resultados de esto? Porque ahora sabemos que todo necesita investigación, pero queremos información concreta, ¿no? Exacto. Medible. Mira, este mes acaba de lanzar fondos de investigación en conjunto con ANI para ofrecer apoyo a investigaciones tanto a nivel nacional como internacional en estas líneas. Lo que queremos es
que científicos del país y del extranjero nos ayuden a desarrollar estudios en estas líneas que hemos mencionado, en todos estos debates, y a principios del próximo año vamos a empezar a tener los primeros resultados con recomendaciones de científicos internacionales para poder acompañar esto en base a evidencia. Lo bueno además es que no se está improvisando. El plan Ceibal lleva unos cuantos años aquí implementándose, trabajando, y una vez estabilizado y probado el mecanismo, me parece que se están dando estos pasos en beneficio, en definitiva, de la sociedad, de los más pequeños, ¿no? Y eso está bueno, no se improvisa. Siempre es malo hablar de uno, pero la verdad es que yo me vine a este país a trabajar en esto porque Ceibal es un referente internacional y hay muchos ojos del mundo, muchas políticas públicas, muchas estrategias de educación mirando lo que hace Ceibal. Entonces me parece que hay que aprendiendo de la experiencia Ceibal. Hay que sentirse orgulloso de lo que está pasando acá y hay que tener una visión crítica constructiva como la que existe. Me parece que es muy bueno. Está bueno y aporta al debate. Cristóbal Cobo, un placer haberte recibido en Buen Día Uruguay y bueno, aquí estamos de puertas abiertas para continuar este diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.